Hola, buenas, vamos a ver, voy a ir tirando porque no tengo todo el día. Lo primero, yo soy de Podemos, Podemita, súper Podemita, muy de Podemos, ¿vale? Espero que a nadie le quepa duda de lo... Mira, es más, ¿vale? Queda claro lo podemita que soy. Esta camiseta me la regalaron las podemitas de Ciudad Real, ¿vale? O sea, piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar. A ver, estamos en una situación, todas las izquierdas, deplorable. No ilusiona a nadie. Da cringe, da vergüenza decir que uno es de izquierdas. Bueno, a mucha gente ya le daba antes y por eso montaron sus partidos con sus nombres, con sus siglas, con sus diferencias. No, no, yo no tengo nada que ver con los de Podemos. Mira, cariño, que es mejor montar un partido que se llame A Guadalajara, hay que quererla. Por favor, seamos un poquito serios. Yo era de Equo hasta que Equo se partió con una votación con nocturnidad y alevosía, auspiciada por Inés Abanés. Y en un fin de semana, con el veintitantos por ciento de los inscritos que votamos, de ahí un 40 y algo por ciento decidió ir con Más Madrid cuando era un partido minoritario, todo agitando el miedo y secuestrando el voto, y que si no apoyábamos a esa candidatura es probable que... Bueno, los hechos son los hechos. Cuando estábamos todos juntos en Unidas Podemos sacamos 3 escaños por Álava, por Huesca y por Vitoria, creo, y a día de hoy ECO no existe. Bueno, yo dejé de militar en ECO y me desafilié cuando ocurrió esa jugada, y desde entonces estoy en Podemos. Ahora bien, a la gente le da exactamente igual todo lo que nos han hecho. Los juicios falsos, los bulos, la persecución policial, los ataques políticos, sin descanso desde hace años, que es el caso Neurona, que es el caso Niñera, que es el informe PISA, que es el caso Granadinas. Todo inventado, todo financiado con dinero público para generar ruido mediático, para estar meses y meses y años en tertulias, poniéndonos a parir, haciendo un escarnio público de todas nuestras desavenencias, de todas nuestras diferencias, aplaudiendo cada mínima escisión, exagerando cada mínima contradicción o discrepancia entre miembros internos. A la gente ya eso le da exactamente igual. La gente quiere que tengamos un modelo de país, un proyecto, y lo tenemos, pero estamos priorizando otro tipo de cuestiones en lugar de poner en el centro, pues, problemas laborales, problemas presupuestarios, financieros, tributarios, el problema del medio ambiente, el problema... hay otro tipo de problemas ahora mismo en la ciudadanía. Creo que todo el ruido y toda la ponzoña y toda la miseria que salió a relucir con la ley del solo sí es sí, que era una ley bien redactada, la ley del solo sí es sí era una ley bien redactada, que ocurrió que las disposiciones transitorias que deberían estar presentes en cualquier ley que haya un avance en el Código Penal no han de especificarse, puesto que se aplican con la ley anterior. Esas disposiciones transitorias dependían del Ministerio de Justicia, que estaba en manos del PSOE, y a mi modo de ver fue una trampa que aprovechó una parte de la judicatura muy de derechas para hacer una influencia en la opinión, en la percepción de la ciudadanía en contra de una ley, insisto, bien redactada. Lo mismo ocurrió con la primera ley contra la violencia de género. Lo mismo ocurrió con la ley del matrimonio homosexual. Hubo una serie de jueces que se negaron a aplicarla para, de algún modo, erosionar o desacreditar la reputación o la valía o el buen hacer de unas leyes que fueron necesarias, no, necesarísimas. Y la ley del solo sí es sí, exactamente igual. Sin ir más lejos, la misma ley, por quienes la bombardearon, la han aprobado, han votado a favor de aplicarla en todo el territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda. Ahora bien, que no fue tan sencillo transmitirlo a la ciudadanía. Bueno, si todos los medios de comunicación son propiedad de gente que tampoco le interesa que una fuerza como Podemos, una organización ciudadana, forme parte de las instituciones públicas, es lógico que no te van a poner una aclaración de por qué esa ley está bien hecha o no. Hay muchos sitios de España donde esa ley se aplicó conforme como se esperaba y no ha habido rebajas a agresores.
Por tanto, sí que hubo una intencionalidad de usarla en contra de una formación política joven, con poco recorrido, con poca estructura, a diferencia de el aparataje de partido que puede tener PP-PSOE, incluso Vox, que es una escisión del PP con toda la aristocracia, con todas las mismas estructuras, con el mismo funcionamiento que ha tenido toda la historia de democracia, la derecha. Y evidentemente no me cabe ninguna duda que las legisladoras que hicieron esa ley, hablando de Vicky Rosell, es que no cabe en cabeza de nadie que a una magistrada como a ella se le escaparan esas disquisiciones. Está claro que fue lo que fue. No supimos explicarlo conforme se debía, no existía unos canales comunicativos informativos que a día de hoy tímidamente sí que empiezan a existir, ¿no? Ahí tenemos el periódico El Salto, ahí tenemos Spanish Revolution, tenemos Canal Red, ahí hay un par de... algunas vías por las cuales... y muchos creadores de contenido. Pero creo que no es suficiente, pese a todo. Creo que no es suficiente. Y estamos llegando a un momento pre-15M, donde las opciones de izquierdas acababan sin representación, porque había 12.500 partidos en una circunscripción de 4 ciudadanos, de 4 habitantes, por tanto, se quedaban sin representar. ¿Queremos que llegar a ese posicionamiento o vamos entendiendo que si no es Teresa Rodríguez o es Maillo o yo sé que dentro de las posibilidades que caben, pues van a operar lo máximo posible a nuestro favor? Hombre, una cosa es en las autonómicas, donde el margen de decisión es el que es, y se entiende que en los pueblos, que en las provincias, que en las diputaciones, pues hay que bregar con gente de derechas, hay que bregar con sensibilidades dentro del PSOE, pues que son mucho más conservadoras que en otros lugares. Y es diferente que a nivel estatal, pues sí que fueran necesarios unos perfiles mucho más fuertes, mucho más frontales, como puede ser pues una Irene Montero, una Tess Sidi o una Mónica Oltra. Y que si hay una serie de partidos donde rechazan las internas porque está claro que quienes... Hay una parte de la población y una parte del electorado de izquierdas que nos informamos hasta el tuétano, tenemos cultura, tenemos conocimiento, no nos meten las trágalas siempre con cualquier cosa. Eso es evidente. Pero hay otra gran parte del electorado de izquierdas o progresista que le da igual, que quiere ir cada 4 años a echar una papeleta en una urna, punto y final. Y que no le suponga demasiadas reflexiones, o demasiadas autocríticas, o demasiadas revisiones al comportamiento personal, o a las carencias de uno mismo, o a las contradicciones ideológicas. Entonces, claro, esa gente no participa militantemente en las internas de los partidos, y hay partidos que, claro, que están vendidos si solo dependen de la gente más radical o más ideológicamente posicionada, que no vamos a permitir medias tintas. Vale, ok. Hay partidos que no aceptan o no son partidarios o no tan... está en el génesis del partido el hacer primarias, ¿vale? Y sus candidatos, pero es que luego las, no sé cómo decirte, las internas las ganaríamos nosotros, pero es que las externas las están ganando ellos. Quiero decir, cuando hay una cita electoral estamos siendo barridos y ellos sacan un escañito, medio escañito. Eso tampoco es, eso no es deseable, porque si esa va a ser la fórmula, vamos a estar en la oposición o extraparlamentarios por los siglos de los siglos. Y eso hace unos poquitos años éramos capaces de tumbar alcaldías, comunidades autónomas, de manos de gente de ultraderecha. Entonces, y no sé, a la vista está la mejores resultados electorales, pero es que ni siquiera en los momentos álgidos de la crisis y del 15M, los mejores resultados para la izquierda han sido en Extremadura, yendo todos juntos. Me vas a decir que es inviable volver a hacerlo, que sí, que hay cuitas personales, que hay desavenencias en los territorios, pues chico, pues habrá que hacerse a un lado. Y también pasa una cosa, y aquí ya vamos a ir al lenguaje y a lo material. Da igual lo que digamos, da igual lo que opinemos, da igual lo que transmitamos a la ciudadanía, si van a sacar siempre los cortes que nos dejan en mal lugar, que tenemos una contradicción, que hay una equivocación, que pocas hay, ¿no? Y da igual que la tarea
sin cuartel que está haciendo Baque Gómez, o el Tigrillo, o Gonzalo Miró, o Kitty Mamber. O sea, es tan abrumador el discurso único que hay en la sociedad, que es ya ni David contra Goliat, o sea, es intentar parar un tsunami. Esperar a que los otros tengan un tropiezo, una caída, ¿no? Como está teniendo Vox y los apuñalamientos que están teniendo, pues es que tampoco es suficiente, ¿no? O sea, creo que la izquierda tiene que tener capacidad de no estar en la reacción, de no estar en el malmenorismo. Creo que hay suficiente capacidad y contenido ideológico a efectos prácticos, a Realpolitik, para ofrecer un país en el que todos deseáramos vivir. Ni más ni menos, pues salidas laborales, un respeto por el medio ambiente, la posibilidad de emprender, de que haya un comercio justo, unos precios asequibles. Porque es que yo hay muchas cosas que en estos años yo, por avatares de trabajo y amistades de amistades o lugares comunes que he tenido que estar, pues me ha acabado, pues a lo mejor te topas con personas con opiniones supuestamente más afines a Vox, pero cuando rascas, cuando pasas 2 horas hablando con ellos en un viaje de coche y hablas en profundidad de temas impuestos, de temas laborales, de temas de política internacional, pues dices, si es que no tenemos posiciones tan distintas, ¿qué es lo que ha hecho que a ti se te escore tantísimo a la extrema derecha y aunque incluso te digan, no, es que yo no voto, ¿sabes? Pero tú dices, los mantras que repites, los pensamientos que tienes están muy radicalizados hacia ese espectro político, aunque no votes. Y que te incluso te afirmen, no, yo en su día voté a Podemos, pero ya no. Entonces, ¿qué es lo que han conseguido? Bueno, pues claro, porque es que todos los cortes que sacan de nosotros en la televisión o en las redes sociales, pues son con el lenguaje inclusivo, con los temas racializados, que me parece de pura lógica también, que me parece de unos mínimos de humanidad, y que estamos todos en esas, ok, pero priorizar el poner el foco en esas cuestiones cuando en el entorno laboral, en el gimnasio, en el supermercado, con las amistades, con los vecinos, en el autobús, esa no es la prioridad en nadie, ni siquiera el colectivo LGTBI, ni siquiera la comunidad migrante, ni siquiera el grueso feminista. No se está hablando de eso, no son las inquietudes que tenemos a día de hoy. Evidentemente que los temas de agenda del debate público son los que ponen los medios de comunicación. A día de hoy, el 80-90% de esos medios de comunicación y sus repetidores virtuales, que son los podcasts, que son las redes sociales, están en manos del enemigo, de quiénes son los dueños de las cadenas, quiénes son las juntas directivas y el accionariado de Mediaset, A3 Media, Prisa y de todas las cadenas privadas. Pues son el Banco Santander, Iberdrola, Repsol, Securitas Direct, Tecnocasa, Inditex, Mercadona, Carrefour y todas las empresas multinacionales. Sin ir más lejos, una empresa que tiene, de las 35 empresas del IBEX 35, las más ricas de España, que tiene participación en 18 de ellas, es BlackRock, que es un fondo de inversión inmobiliaria que tiene patas en lo mediático, en lo armamentístico, transporte, y es el mismo fondo de inversión que tiene miles y miles de viviendas, suelo y terrenos en propiedad del territorio español. Quiero decir, es mogollón de pasta, mogollón de influencia, mogollón de capacidad de decisión en los sectores estratégicos de nuestro país. Son los dueños de las cadenas, son los dueños de los que al final van a dibujar un marco en el cual la gente va a opinar en función de lo que ve ahí. Yo sé que eso se está rompiendo muy lentamente, pero sigue estando la hegemonía de ese sentido común en manos de esa gente. ¿Por qué nuestras posturas no están calando en la ciudadanía? Y menos cuando en esas cadenas se nos pone para hablar con la E o para hablar de los racializades. ¿Cómo se podría hacer que todo esto revirtiera? Primero tiene que haber unos candidatos fuertes, tiene que haber una gente en la que dé gusto mirarse, que digas, este es mi candidato y ole su o la gónada que tenga. Pero es que yo muchas veces veo en nuestros candidatos de izquierdas pues gente muy blandengue, gente pues que no pinta, que no luce. Y lo siento mucho y te voy a poner de ejemplo. José Luis García Gascón, el candidato de Castilla-La Mancha, pues chico, te falta sangre en las venas. Eres un poquito acelga. Y te lo digo yo, alguien que presentó unas listas en tu contra. O sea, yo cuando hubo las primarias en Podemos en Castilla-La Mancha, en 2020, yo era el equipo contrario a este candidato. Y perdimos, y gracias a Dios que perdimos, porque la que iba primera en listas, que es Elena Galán Soria, lo siento también por ponerte de ejemplo, corazón, tu única ideología es haber perdido las primarias hace 6 años. Y desde entonces estás
totalmente compulsiva y volada 24/7 en redes sociales poniendo a parir a Podemos. Cuando las diferencias que pueda haber en Castilla-La Mancha es que ¿acaso tú lo ibas a hacer mejor que este señor, Elena? Pues evidentemente no. O poco margen de diferencia podía haber. No da cabida para que tú ahora te montes la escisión, en la oposición a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, ¿de qué? ¿De qué? Porque es lo que te digo, o sea, este señor pues no es de mis preferencias. Ojalá hubiera otros candidatos en Podemos Castilla-La Mancha, pero me guste o no me guste, gano las internas. No es el momento ahora mismo con la avanzada de Vox, con la avanzada del PP, con un peso en Castilla-La Mancha que es radicalmente de derechas, para, ay no, es que yo un medio voto que sacamos en Villa de mis tío, es lo mismo que hizo Más Madrid cuando montó su partido. Que mientras estaban los y las de Podemos partiéndose la cara, peleando juicios, peleando policías, peleando bulos mediáticos, peleando ataques descarnados con otros políticos, había unos dentro de Podemos que estaban viendo cómo conspirar para quitarle la silla y quedarse con el aparato del partido. Y espero, tío, estáis a lo que estáis. Si esto lo ha dicho Sergio Pascual, que es el número 2 que tenía el Errejón cuando ocurrió todo aquello. Y que él mismo se apartó ahora mi perra está ladrando porque escuchará a algún vecino o vendrá a mi compañero de piso. Quiero decir, en esas tenemos que estar, tío. Tío, si no puedes aportar, cállate. No lo ibas a hacer mejor. 4 o 5 votos, pero, tía. Céntrate, búscate un hobby. Y esta es otra que yo quiero decir para la gente de Podemos, tío. Hay que un poco ir al gimnasio, un poco currarse uno, tío. O sea, y te voy a poner también de ejemplo, el candidato de Castilla y León, el Llamas. Cari, por favor, un poquito de cuerpo, un poquito, si viene un tonto a violentarte en la calle, pues es que a mí que tenga huevos uno a decirme algo, un tortón que se lleva. Y es que hay que hablar así. Y otra cosa te quiero decir, porque es mi posicionamiento de que hay que relegar ya ciertos debates o ciertas posicionamientos a un segundo plano y priorizar a otros, porque quiero decir, yo en los últimos años creo que ha habido grandes avances de normalización, de naturalización, de integración de las cuestiones LGTBI, feministas, racializadas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que aún falta muchísimo camino por recorrer, pero creo que ahora a partir de aquí, viendo el neandertalismo que se nos viene, creo que hay que empezar a hablar de cuestiones y esos techos que tenemos ya cada uno individualmente empezar a romperlos y no esperar a que, pues es que hay acciones policiales que no llegan. Si te vienen tres a pegar o vas a tener un acoso laboral o no tienes que esperar a que haya una ley que te vaya a proteger en un juicio o un tal. Creo que debemos empezar a formarnos con defensa personal, deportes de contacto y no estar expuestos o expuestas a que una ley de violencia machista o una orden de alejamiento sea la que me garantice el poder tener una vida medianamente normal. No. Que a mí que me vas a amenazar tú, te parto la tráquea. O sea, es que no. Y es que así se acaba haciendo lo mismo que el opresor o el violento y no se puede contestar con la misma moneda. Mira, iros a la mierda. Hay que defenderse, hay que responder. La mejor defensa es un primer ataque. Y ya está. Y me niego tampoco a regalar el monopolio de la mala hostia a esta gentuza, tío. Basta ya. Y tenemos memoria histórica para recordar lo que es la resistencia y lo que es la autodefensa y lo que es el defendernos con uñas y dientes, cuando no hay más cosas que hacerlo. Quiero decir, también lo que necesito de los candidatos es que nos salgamos un poco de ese rol en el tablero político que nos han puesto de todo políticamente correctísimo, todo hiperprotocolario, todo con un cuidado, con un respeto, con un tal. Oye, mira, somos seres humanos y no estamos en el siglo 33. Nos tendremos que hablar y apañar como podamos y explicarnos como lo hace un poco la gente de a pie. Y no tener tanto miedo y caeremos en contradicciones y en torpezas y en barrabasadas y en vulgaridades, pero es que, chico, si a mí me hablas todo académico, todo con tecnicismos, todo con un apoyardamiento, pues es que, chico, me aburres y chao pescado, ¿sabes? O sea, lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Como... Y eso no es decir, bueno, pues anchas Castilla y aquí vale todo. No,
pero hay que entender un poquito el contexto y hay que saber bregar con muchas cosas. Y a mí me parece súper lógico lo que decía Irene Montero. Hombre, yo como ministra de Igualdad, precisamente yo como ministra de Igualdad, me parece lógico que pueda hablar con el lenguaje inclusivo y etcétera, etcétera. Pero creo que la realidad ya es otra, ¿vale? Y yo entiendo que Podemos, uno de los motivos por los que nació Podemos es intervenir las cuentas públicas, el saqueo político, la corrupción institucional a todos los niveles que hay, desde los pueblos, las provincias, las diputaciones, las comunidades autónomas y a nivel estatal, porque es que aquí hay un desfalco, hay una sangría presupuestaria que es nauseabunda. Y creo que ese es uno de los motivos de mucha gente que votó y sigue votando a Podemos por esa razón, más allá de que haya que tener una perspectiva internacionalista, democomunista, ecosocialista, transfeminista. Creo que la Realpolitik también va de sanear las cuentas como hizo Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, con todas mis diferencias con Carmena, que no me gusta pero creo que hizo justamente algo que es de perogrullo. Limpiar las cuentas del ayuntamiento, revertir la deuda que tenía el Ayuntamiento de Madrid. Pues eso también es una baza a nuestro favor. No todo rubber, feminista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ok. Por ir acabando, creo que Podemos debería hacer ciertas medidas o promover ciertas medidas para, para que la ciudadanía empiece a vuelva a prestar atención. Duplicar o triplicar el presupuesto en mantenimiento forestal, en contratar equipos, en formar a la gente, en mejorar materiales. ¿Vale? Eso debería ser una prioridad. Fondos para reforestar, porque el cambio climático no es simplemente que suba 1,5 grados la temperatura en el Mediterráneo, que también, o que vaya a haber pues todo el universo que te cuentan los conspiranoicos de que el cambio climático no existe, ¿no? O la derecha que dice que nadie puede saber qué va a pasar el año que viene cuando la lluvia, sino que la contaminación en los ríos, la contaminación, la basura que hay en la naturaleza, de plásticos, de colillas, de latas, de cristales, eso es una realidad. Y todo eso hace que se impida que los animales puedan alimentarse, la cadena trófica. Si la cadena trófica nos la cargamos, las abejas se mueren, no va a haber polinización de los cultivos, ni tampoco de la naturaleza, con lo cual cuando hay cada vez menos árboles, lo que se hace es que el suelo no agarre, que la escorrentía superficial arrase cuando hay una tromba de agua, todo el ciclo del agua se altera, los ríos se secan, donde tiene que evaporarse el agua para que luego haya precipitaciones, tanto de nieve como de lluvia, no la hay, y cuando la hay es de forma torrencial. Quiero decir, todo eso es cambio climático. Entonces debería haber también una confluencia entre las confluencias, las concejalías, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, no como cosas estancas o ajenas. No, tampoco se puede priorizar en que haya fuentes de energía renovables sí o sí a toda costa porque nos lo pide Europa y en detrimento estemos castigando el campo, expropiando terrenos, no, porque esa es otra. O una medida que debería tener un partido de izquierda que se diga como tal. Poner en el centro el verbo expropiar, como se ha hecho toda la vida, durante toda la historia de la democracia. Y en el franquismo se expropiaba terrenos a particulares. Pues por aquí hay que construir una infraestructura del tipo que sea, o estos terrenos os los vamos a retirar porque vamos a implantar aquí esta fuente de producción, esta empresa, esta fábrica que va a ser beneficiosa para el conjunto del pueblo porque va a generar puestos de trabajo, porque tal, porque cual, y por eso aquí vamos a construir un Mercadona, o por eso vamos a construir aquí una fábrica de X. Eso se ha hecho toda la vida y por lo tanto hay que expropiar vivienda, hay que expropiar suelo a los grandes terratenientes que son los dueños agrarios de este país y a los grandes fondos de inversión extranjeros, la mayoría, que son los dueños y los caseros de toda España, que son los que hacen que suba el precio del suelo en bloque. No el caserito que tiene 2 viviendas en alquiler y su vivienda en la playa y su vivienda habitual. No.
Los pequeños tenedores, pues yo qué sé, pues habría que poner un tope. 10 viviendas es el máximo, o yo qué sé, o 5 viviendas es el máximo que un particular o que ningún titular puede tener en nuestro país. No puede haber nadie que tenga... Pues que aquí tenemos gente que tienen 1.000 viviendas en propiedad, 2.000 viviendas en propiedad, 10.000 viviendas en propiedad, ¿no? El antiguo ministro de Cultura, el Iceta, 50 y tantos pisos, la ministra actual de Vivienda, 20 y tantos. Yo conozco gente que me lo ha dicho en la cara, o sea que... pues yo donde curro, pues me topo con mucha gente. Pues un señor, pues tengo 52 viviendas, 52 propiedades en Madrid. Hostia puta, pues eso habría que poner algún tope, ¿no? O la madre de Begoña Villacís, más de 100 viviendas en Madrid. Y que la mayoría son de alquiler vacacional, que son, al fin y al cabo, pues eso, los que acaban subiendo el precio en bloque. ¿No? Ana Rosa Quintana, 50 y tantas viviendas en propiedad. Pues es que eso es algo que hay que prohibir por ley. Y que una opción política lo dijera tan abiertamente como te lo estoy diciendo yo. ¿Vale? Ahí ya van dos. Creo que otra cosa que habría que hacer es suprimir totalmente las cuotas de autónomos y los impuestos a las pymes. Porque no es lo mismo que la izquierda hable del empresariado o las empresas como si fuera todo lo mismo, y no es lo mismo Cafetería Loli o Peluquería Barbería Paco con el Mercadona, el Primark, Moeve, Iberdrola o el Movistar. No es lo mismo. Y entonces creo que debemos empezar a afinar nuestro lenguaje para no meter todo en el mismo saco, porque evidentemente hay autónomos que están crujidos. Pero otra cosa es, pues eso, el gran corporativista, el gran magnate capitalista que tiene sociedades pantallas, ingeniería fiscal para tributarlo todo fuera. O sea, tú te estás beneficiando del estado del bienestar que hemos construido entre todos con carreteras, con servicios médicos, con servicios educativos, con servicios de urgencias, con policía, con bomberos, Tú te estás beneficiando de todo eso, no contribuyes a que eso se mantenga, pero tú todo eso que permite que haya una economía súper funcional como la nuestra, toda esa bomba de extracción de rentas, te la estás llevando muerta, fuera, ¿no? Véase, Iberdrola, más de 1.000 millones de beneficios netos el año pasado, Mercadona, más de 1.000 millones de euros de beneficios netos el año pasado, o sea, unas grandísimas fortunas que luego hemos visto cómo en los despachos políticos se cambian o se moldean leyes para que toda esa ingeniería fiscal se pueda permitir, ¿no? Como pasó con el Montoro. Que llegaban los grandes latifundistas o los grandes monopolios a decir, oye, mira, ahora me vas a bajar aquí los salarios mínimos, me vas a bajar aquí los permisos de baja laboral, me vas a facilitar el despido, el finiquito vaya para mi beneficio. Entonces eso hay que impedirlo. Punto y final. Creo que otra cosa básica que se lleva haciendo en Europa, en todos los países europeos, desde hace años, que haya puntos de recogida, de reciclaje, pero a cambio de una remuneración, una pequeña remuneración, es decir, en los supermercados, y se debería imponer por ley que en los supermercados hubiera un punto donde tú dejaras botellas de plástico, latas, botes de vidrio, todo el tipo de desechos a cambio de 4 céntimos, 2 céntimos. Primero, eso ayudaría para que el suelo estuviera más limpio, para que hubiera menos, si me apuras, menos mendicidad, porque esa es otra. Esa es otra. ¿Cómo es posible que haya gente que tenga más de 1.000 viviendas en propiedad y sin embargo tengamos cientos y cientos de personas sin techo viviendo en la calle? Esto también está comprobadísimo. Una vez que tú tocas calle ya es súper difícil reinsertarte en sociedad. Entonces, ¿qué queremos? Que haya ese nicho de gente marginal, gente con una calidad de vida pésima, que si hablamos también en porcentajes, ahí un 70% de la población sin hogar se declara LGTBI. A términos representativos es una sobrerepresentación, porque si dices que en la población total las personas LGTBI somos 1 entre 5, aprox, o 1 entre 6, ¿cómo es posible que en la peña sin hogar seamos un porcentaje tan alto? Pues porque hay un mogollón de cuestiones, hay un mogollón de LGTBI fobia en entornos familiares, en entornos laborales, en entornos económicos, en entornos académicos, que hacen que tengamos muchísimo mayor riesgo de acabar en situación de calle. Entonces, ¿cómo se revierte todo eso? Porque tampoco es un problema que sea de orden público. Es un porcentaje muy pequeño de la población, pero que habría posibilidad de revertir eso, como hizo, que no sé, fue Dinamarca o Holanda, y dijeron, bueno, pues vamos a sacar aquí un pequeño parque de vivienda, de pequeñas viviendas con servicios mínimos, con luz, agua,
y un mínimo de habitabilidad para que estas personas desde ahí puedan y se hace un acompañamiento de formación profesional, de si tiene necesidades clínicas, tratarlas, y en caso de que sea inviable, pues bueno, un mínimo un techo donde comer, donde vivir, donde estar, donde... Y es lo mismo que debería pasar con la población en riesgo de exclusión, con población migrante o con menas o con... ¿Por qué yo estoy en contra de las paguitas así? Un cheque en la mano a cambio de ver la vida pasar. No, no, lo que tiene que haber es buenos servicios educativos donde a la gente se le den opciones de futuro, opciones laborales viables, donde poder emprender y tener un plan de vida real. Que es lo que pasa en lugares muy deprimidos, como en algunas zonas de México, que la juventud, cuando ve que no hay posibilidad ni esperanza de tener una salida laboral, ni nada que se le parezca, acaban en el narcotráfico, acaban en la delincuencia, acaban en entornos de criminalidad. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Pues dando salidas laborales, pues ya sea jardineros, fontaneros, electricistas, cualquier tipo de formación laboral, pero incluso audiovisuales, artísticas, ¿por qué no? Otra cosa que habría que implantar en nuestro país para que funcionara mejor y tuviéramos un acceso real a la información y no por sesgo ideológico es la ley de los 3/3 que se propuso en Ecuador con Correa, pues que hubiera una pata de medios privados, que ahí cada uno tuviera su línea editorial como más le gustara, ¿no? Que ahí estuvieran todas las empresas privadas con sus cadenas, una pata que fuera el tercio de televisión o medios públicos, pues que ya sabemos que dependiendo de los gobiernos que haya, pues van a escorarse más o una información más favorable a un partido u otro, ¿no? Como pasa en todas las regionales que tienden a la derecha y en la radiotelevisión pública española pues tiende más a la socialliberalismo democrático del PSOE. Y es que debería haber otra tercera pata donde con fondos públicos, con medios, incluso con cartera formativa, hubiera acceso a generar contenido, a generar información, noticias, que acaban siempre excluidas de esas dos grandes patas que a día de hoy hay en el Estado español, que podría estar formado por organizaciones vecinales, organizaciones estudiantiles, sectores, organizaciones medioambientales, artísticas, que hubiera pues mecanismos democráticos de elección, de organización, para que todo eso funcionara correctamente. Otra cosa que yo haría fundamentalmente, que me parece de orden público, son los veterinarios públicos en todos los municipios de nuestro país. Porque es impensable que tú para hacer una operación necesaria a tu animal tengas que gastarte 7.000 euros o hacer un tratamiento que son 300 euros al mes, mientras la tauromaquia se está financiando con dinero público. Es que me parece otra vez de perogrullo. Y ya para terminar, creo que en cuanto a un futuro avance de la comunidad LGTBI, que al fin y al cabo son derechos humanos, los derechos LGTBI son derechos humanos, sería la reivindicación de posibilitar el género neutro en nuestros documentos de identidad, quiero decir. Basta ya del binarismo otra vez, aunque esté mucho mejor la situación para las personas trans que hace 10 años, que hace, no te digo ya 20, 30, 40 años, pero creo que seguir imponiendo el encajar en dos cajones estancos como es ser hombre o ser mujer, pues es que es limitarse y generar otra vez violencia y generar disforia, compulsividad clínica, mucho conflicto quirúrgico. O sea, abriría muchas las mentes si hubiera esa posibilidad para personas que no encajan en este binarismo. Si la naturaleza humana es mucho más diversa y ambigua que esas dos categorías, si hay unas realidades que serán minoritarias, que serán muy residuales, que serán muy anecdóticas, pero están, pues que menos que quepa la posibilidad de que esa realidad sea reconocida y que no tenga que pasar todo por ser hombre o mujer, cis o trans, ¿vale? Y con esto yo ya zanjo y espero que sea recogido con un poco de amabilidad. Y creo que nos hace falta también un poco de agresividad y un poco de sangre en las venas y no esperar a que, bueno, pues a ver si sale o no sale mi candidatura o mi opinión. Creo que Podemos nunca ha sido una fuerza
acomodada o resignada. Creo que una de nuestras características hemos sido hipercombatientes, hiperfrontales, pero creo que también hace falta cuidarnos a nosotros mismos, porque muchas veces veo en la militancia el todo vale o el dar una imagen en algunas situaciones un poco cuestionable por, bueno, no importa nada de lo formal o de lo estético, importa el contenido de nuestras ideas y es la realidad nos está diciendo que una mierda que para nosotros. Así que con eso y todo, si se sigue pudiendo, no sé si habría que cambiar el eslogan para poder hay que querer primero, ¿sabes? Saluditos, seguiré diciendo lo que me plazca, ¿vale?